Sean ustedes bienvenidos a estos 30 minutos de Palabra de Dios. Gracias por conectarte con nosotros. Ahora escuchas la voz autorizada del pastor Andrés Esquivel en esto que es La Locura de la Predicación. ¡Comenzamos! Los que verdaderamente buscan a Dios siempre lo encontrarán, incluso cuando el camino es bastante difícil. Eso quedó en evidencia en la vida del eunuco. Este hombre fue un hombre importante, ministro de las finanzas de Etiopía, alguien que buscó a Dios, viajó hasta Jerusalén para al fin encontrar a Dios. Humilde, confesó su falta de entendimiento. Un alumno hizo preguntas a Felipe, alguien que creyó en el mensaje, siguió la verdad y aceptó a Cristo. Un cristiano alegre, siguió su camino lleno de gozo. En el libro de los Hechos nos cuenta una historia. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur y por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resultó que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén a adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién descubrirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor de repente arrebató a Felipe. El eunuco no lo volvió a ver, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. En el libro de los Hechos también nos habla la palabra del Señor. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y los confines de la tierra. Yo quiero hablarte de la historia de este hombre, el eunuco, un etíope, que era el encargado de los tesoros de aquella región. Y este hombre había venido a Jerusalén a adorar, buscaba a Dios. Quiero hablarte que una cosa es la gente que busca a Dios. La que busca a Dios siempre lo va a encontrar. La palabra dice que el que busca, encuentra. El que pide, recibe, y al que llama se le abrirá. Pero nosotros tenemos una labor, que es el buscar el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor les decía a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran
el poder del Espíritu Santo. Y cuando lo recibieran, le serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Queremos analizar ahora la diferencia que hay entre los que buscan el Espíritu Santo de Dios y los que no lo buscan. No sé si te ha pasado, si tú eres evangélico, tú eres cristiano, y le has hablado a una persona de Cristo, le has predicado a una persona de Cristo, y parece que la persona recibe la palabra, pero no causa efecto alguno en su vida. Porque tiene mucho que ver la comunión que tenga el sembrador con el Espíritu Santo de Dios. Tiene mucho que ver mi relación con Dios. Tiene mucho que ver si yo tengo intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Si yo en mi habitación busco el Espíritu Santo de Dios, busco la llenura del Espíritu Santo. Si yo en mi habitación cierro la puerta y comienzo a buscar a Dios en lo secreto, dice la palabra que Dios me recompensará en público cuando yo lo busco en secreto. Cuando yo me dedico a buscar ese Espíritu Santo, cuando ahí en mi aposento, ahí en el lugar donde yo busco la presencia de Dios, yo tengo esa intimidad, yo recibo el Espíritu Santo de Dios. Yo seré una persona que cuando abra mi boca, las palabras que salgan de mí harán efecto en aquella persona a la que yo le predique la palabra de verdad. La palabra tiene poder, pero necesitamos nosotros sembrar la palabra con poder y con autoridad. Por eso yo necesito buscar la presencia del Espíritu Santo. Y analicemos la vida del eunuco. La palabra dice, donde acabamos de leer, que el Espíritu Santo dijo a Felipe que se pusiera al lado de aquel carro. Felipe se pone al lado de aquel carro por instrucción del Espíritu Santo. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú has recibido instrucción del Espíritu Santo? ¿O simplemente tú dejas que tu vida sea guiada por emociones? Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que hablar por una corazonada, porque lo sentimos. Y muchas veces nos equivocamos porque sentimos que teníamos que decir aquello. Para eso, nosotros tenemos que analizar. Una cosa es lo que yo siento decir, pero otra cosa es lo que yo voy a decir bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Señor claramente le dijo a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Sí? Entonces, ¿qué iban a recibir ellos? Iban a recibir poder. ¿Sí? Y con el poder del Espíritu Santo no hay quien resista la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos bajo la influencia del Espíritu Santo, los demonios huyen, ¿sí? Los ambientes cambian. ¿Por qué? Porque alguien que habla bajo influencia del Espíritu Santo está siendo respaldado por Dios mismo. Y cuando somos respaldados por Dios mismo, no hay quien se resista a la palabra del Señor. Es por eso que el Señor, por medio de esa palabra de poder, va y hace un efecto en los corazones. El Espíritu Santo envió a Felipe a aquel carro. Y ahí encontró al etíope, aquel eunuco, que iba leyendo al profeta Isaías. Y el profeta iba leyendo la parte del profeta donde habla acerca de que fue llevado como oveja al matadero o como cordero delante de sus trasquiladores.
No entiendes lo que lees, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica?, dijo aquel hombre. Y Felipe comenzó a explicarle bajo la influencia del Espíritu Santo. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco había entendido el Evangelio. El eunuco, el Espíritu Santo le había quitado aquella venda de sus ojos, le había revelado la salvación. Entonces dice que pasando por aquel lugar había agua y el Espíritu Santo le reveló por medio de Felipe el eunuco la salvación. Dice que el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Qué importante es que nosotros hablemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Es indispensable que nosotros hablemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos entrar en intimidad, encerrarnos en nuestra habitación para que las palabras que usted y yo hablemos sean palabras respaldadas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando la persona no ora, cuando la persona no busca a Dios, cuando la persona solamente cree que el orar es pedirle y pedirle y pedirle a Dios. La oración es comunión, es comunicación. La oración es comunicación con Dios. Es donde yo me humillo, donde yo recibo, donde yo intercambio mi conversación con el Espíritu Santo de Dios. Ahí, hermano, es donde viene el respaldo. Es ahí donde va a cambiar tu ministerio, donde va a cambiar hasta tu forma de hablar, tu forma de conducirte en la intimidad. Mucha gente quiere ser espectacular, quiere ser elocuente, quiere tener ministerios poderosos, pero no oran, pero no les gusta estudiar, pero no les gusta estar en intimidad con el Señor. Quieren tener seguidores, quieren que se les haga caso, pero no les gusta entrar en intimidad. Lo que la intimidad va a hacer en tu ministerio va a ser algo sorprendente, va a ser algo que te va a catapultar a un ministerio diferente de poder. Va a ser diferente lo que tú hables solo por tu intelecto o porque tú lo estudiaste. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora tú vas a hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y los que hablan bajo la influencia del Espíritu Santo tienen poder y tienen autoridad. Desde ese momento el Espíritu pone a Felipe al lado del carro del eunuco. Vemos que la influencia del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo fue quien convenció al eunuco. En Juan capítulo 16, versículo 7, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a justicia y a juicio. ¿Quién convencerá al pecador, hermano? ¿Quién convencerá al pecador de su pecado, de sus errores? El Espíritu Santo. La palabra dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, de su pecado, de su justicia y de juicio. Tú y yo no podemos convencer a nadie. Los políticos hacen sus campañas, hacen sus propuestas y quieren convencer a la gente, pero nosotros no somos políticos. Nosotros debemos de buscar la influencia del Espíritu Santo, de hablar bajo la influencia del Espíritu Santo, porque Él es quien convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, justicia y juicio. Él es quien convencerá. Él es quien cambia a las personas. Él es quien transforma los corazones
y quita corazones de piedra y pone corazones de carne, porque su palabra es más cortante que una espada de doble filo. La palabra del Señor tiene que llevar ese ingrediente acompañada del poder del Espíritu Santo. Yo te invito a que comiences a hablar, a buscar la presencia del Espíritu Santo en tu habitación y comiences a hablar bajo la influencia del Espíritu Santo. La palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Él estaba diciendo nada más ni nada menos que a sus discípulos, que llegaron a ser sus apóstoles. Sí, estos hombres fueron unos antes de recibir el Espíritu Santo. Pedro era un Pedro renegado, era un Pedro que tenía dicen los historiadores que Pedro tenía un carácter duro, recio, que se encendía rápido con cualquier cosa. Dice que cuando vienen a arrestar a Jesús, saca su espada y corta la oreja de un soldado romano. Y el Señor le dice: Pedro, guarda tu espada, porque al que hierro mata, a hierro muere. ¿Qué era este hombre? Era un hombre que se encendía, era un hombre que decía: Señor, yo nunca te voy a dejar. Sin embargo, niega 3 veces al Señor. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor nos enseña ese tipo de conversiones, ¿sí? En el Nuevo Testamento, hermanos, y para ser más precisos, con los apóstoles, estos hombres fueron unos antes de recibir el Espíritu Santo y fueron otros después del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 en adelante, cuando el Espíritu Santo es derramado en el día del Pentecostés, más adelante la palabra habla de Pedro. Ahora Pedro se levanta diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y está hablando ahora un Pedro bajo la influencia del Espíritu Santo. Ahora es un Pedro que el Señor le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué le preocupaba a Jesús? Porque Jesús quería que sus discípulos recibieran el Espíritu Santo, porque entonces le serían testigos. Si tú quieres ser un testigo, alguien que predique la palabra de verdad, tienes que recibir el poder del Espíritu Santo. Tienes que hablar bajo la unción del Espíritu Santo. Él hará la labor de convencimiento. Él tiene el poder para convencer, pero nosotros tenemos que ser llenos, embestidos del poder de lo alto, para que nuestras palabras tengan un peso específico al momento de hablar. Mucho tiene que ver el poder del Espíritu Santo. Podemos decir que lo es todo. ¿Cómo puede usted vivir sin respirar? No se puede vivir sin respirar. ¿Y cómo puede el cristiano vivir sin orar? ¿De qué manera sobrevive un cristiano sin orar? Solamente cuando habla dice palabras repetitivas, dice palabras huecas, porque no ora, porque no tiene intimidad con Dios. Pero algo el Señor le recomendó a sus discípulos: no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo, entonces me serán testigos. Yo quiero pensar que este etíope, este eunuco, fue testigo de Jesús en aquella región a donde se dirigió, en Etiopía, porque Felipe habló bajo el poder del Espíritu Santo. Yo te quiero invitar a buscar ese poder maravilloso. Yo te quiero invitar a vivir una vida bajo la influencia del Espíritu Santo. Y el que todo lo puede, el Espíritu Santo de Dios, es quien va a convencer al mundo de su pecado. Mi deseo es que el Señor te bendiga. Sigue buscando al Espíritu Santo y vive y habla y predica bajo la unción del Espíritu Santo. Bendiciones.